contratos que le piden de alquiler y que los hacen por ChatGPT y se los dan al inquilino para que los firmen. Luego me viene el cliente con el contrato hecho por el ChatGPT y me dicen, es que ahora me dice el inquilino que no se quiere ir porque es que dice que este contrato no está bien hecho. Y cuando yo lo miro y digo, ¿esto te lo ha hecho ChatGPT? Y me dice, sí. Y digo, pues le vas a tener que agradecer a ChatGPT que me va a tener que pagar un procedimiento judicial ahora por culpa de esto. En Andalucía podemos estar perfectamente en un 90 y tantos % de microempresas. Nosotros somos un país de tradición judeocristiana. Y cuando digo esto, ¿por qué? Dirás, ¿esto qué tiene que ver con lo de la empresa? Tiene que ver mucho, porque tiene que ver mucho con la culpa, por ejemplo, de deber dinero, por la culpa de si te va bien es que estás engañando a alguien. En Estados Unidos o en el mundo anglosajón, si una persona lleva a la quiebra 2 o 3 empresas, se considera que ese tío es un buen empresario ya. ¿Por qué? Porque ha aprendido de sus errores. Y ese tío ya no va a volver a caer o no se va a volver a tropezar con la misma piedra otra vez. Aquí no, aquí tú eres un delincuente. Prácticamente eres un delincuente. La gente en Andalucía y en España también, en menor medida, no se quiere gastar el dinero para asesorarse. Totalmente lo ven. Se considera que es un gasto innecesario, cuando él lo puede hacer. Pues bueno, chicos, bienvenidos a un nuevo episodio, bienvenidos a un nuevo podcast. El día de hoy, Diego, tenemos un invitado muy especial. ¡Fua! Yo estoy deseando hacer la pregunta. Totalmente. Y encima es un podcast muy especial. Totalmente. Porque, bueno, cuéntalo. Bueno, ya se enterarán. Ya se enterarán, vale. Yo creo que lo notarán en los próximos episodios. ¿No? Sí, vale, ok. Y el día de hoy tenemos a Pablo, a don Pablo. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Muy bien. A ver qué me tenéis preparado hoy en el podcast. Perfecto, pues para quien no lo conozca, Pablo es un abogado de aquí del sur de España, de Málaga. Y bueno, a ver qué nos cuenta, Pablo. Para que la gente un poco te conozca, cuéntanos, ¿quién es Pablo? Pues a ver, lo primero, yo no soy de Málaga. Yo soy granadino malafollado, como dice mi amigo. Mal asunto. Empezamos mal, ¿no? Mal asunto. Bueno, tengo que decir que mi familia política, que son malagueños, me dicen, para ser granadino no tienes tanta mala folla. Pues mira, fenomenal, muy bien. Pues, caigo simpático, parece ser, ¿no? Pero sí, yo soy de Granada. Y la razón de que yo esté en Málaga es mi mujer, por supuesto, y básicamente porque yo siempre he creído en el mercado andaluz. Y Granada es una ciudad que ya sabéis que tiene la universidad, la Alhambra, el turismo, pero ya. Claro. Y yo ahora os contaré un poco más detenidamente, pero gran parte de mi labor profesional la ejercí en Barcelona. En Granada no pude, no tuve esa suerte porque yo no soy de familia de abogados. Todo lo que tengo y lo que soy ahora mismo me lo he generado yo, con, por supuesto, ayuda de mis padres, pero que yo he sido autónomo de toda la vida, con tiendas, humilde, autónomos de toda la vida, de tiendas de toda la vida. Y yo me lo labré todo en Barcelona. Y cuando yo estaba en Barcelona, yo lo que buscaba era venirme al sur. Claro. Y ya empecé a ver que Málaga era la ciudad que realmente destacaba a nivel tecnológico, a nivel empresarial, a nivel de dinamismo económico, todo. Siempre tenemos... Antes, ¿no? Yo empecé a fijarme por 2016, 2017, estaba Sevilla, por supuesto, como la capital, ¿no? Y Málaga, en la zona oriental. Y ya, además, el despunte fue casi meteórico, diría yo, ¿no? Es que la Málaga de hace 10 años no tiene nada que ver con la de Málaga de ahora. Totalmente. Y bueno, yo aposté muy fuerte por Málaga, también estaba muy influenciado por mi mujer, que era malagueña, y al final decidimos venirnos y desde entonces. En muy resumidas cuentas es mi historia. Ostras. Y pregunto, ¿cómo un muchacho que sale de la universidad, estudiaste en Málaga? En Granada. Vale, como un muchacho... Peligrosa, ¿eh? Totalmente Peligrosa. una universidad... Totalmente. Sí. Como un chico que estudia en Granada, con todo lo que ello conlleva, acaba llevando su propio despacho, que es socio director del despacho Manuens. Sí. ¿Cómo termina, o sea, cómo es ese proceso? Cuéntanos un poco tu trayectoria, que la gente pueda conocer un poco cómo ha llegado hasta donde está ahora. Pues mira, yo te lo cuento y además es una historia un poco de adversidad, que representa mucho, yo creo, la vida también del empresario hoy en día en España, porque, mira, ¿sabéis lo que me pasó a mí en Granada? Y esto representa mucho, no solo Granada, sino muchas ciudades de España. Yo, como he dicho, mi padre, y a mucha honra lo digo, tiene una ferretería en Granada. Y mi madre tiene una tienda como una mercería, bueno, o cosas también de cocina, en fin, como una tienda un poco como un bazar, ¿vale?
Yo, como terminé la carrera, que yo hice Derecho y Empresarial, hice la doble, Muy bien. empecé a buscar trabajo de abogado. Digo, Claro. quiero ser abogado. Bueno, pues los despachos de abogados de Granada a mí me decían que qué tradición jurídica tenía mi familia. Ostras, eso era determinante. Eso es los despachos de Granada, ¿no? Estamos Sí. hablando. Me preguntaban si tenía algún tío, abuelo, familiar cercano que fuese abogado, notario, juez, etc. Ajá. Y yo le decía, pues mire, no tengo ninguna, la voy a empezar yo. Claro. Yo quería aprender, porque cuando uno sale a la carrera, no sé si os pasa a vosotros, pero no tienen ni idea. Claro. Y yo no sabía ni redactar una demanda, porque la facultad no te enseña la parte práctica del derecho. Y nada, no hubo manera. Entonces, ¿qué decidí hacer? Pues trabajar de repartidor, llevando cosas de mi padre de un lado para otro, ganarme un dinero e irme a una ciudad como Madrid o Barcelona para que empezara a trabajar por lo que a mí me valoraran, por lo que yo estaba dispuesto a dar, no, Vale. no por de dónde venía o de qué apellido tenía, ¿no? Ok. Y al final, pues, oye, me surgió la oportunidad de hacer un máster en Barcelona y allí lo hice. Y yo dije, venga, me voy allí un año y vuelvo. Y lo que fue un año que yo pensaba se convirtió en 10 años. Ostras, una década. Y fue una gran escuela, entiendo, ¿no? Efectivamente, allí Faltó cero, una persona decidió apostar por mí, que trabajaba primero en un despacho independiente, él era un abogado por su cuenta, y luego se integró en Manuvers. Vale. Y yo me fui con él, digamos, porque lo absorbieron. Entonces, desde entonces yo he estado vinculado a este despacho y la verdad súper agradecido. Un despacho, digamos, que tiene un volumen de unos 60 letrados a nivel nacional. Ajá. Y facturan unos 5 millones de euros, 6, dependiendo del año. Muy bien. Y está centrado en la empresa y yo allí pues, me formé mucho. Pero Sí. claro, llega un momento en el que viviendo en Barcelona no tienes familia allí, no tienes nada que esté arraigado a la ciudad, y mi mujer siendo de Málaga, pues yo ya me veía, cuando pasaron 10 años, que yo ya quería por mi cuenta Claro. hacer algo. Claro. Y por eso, después de estar allí tanto tiempo, y a pesar de que yo empecé a relacionarme con muchos empresarios y con muchos profesionales en Barcelona, dije, me vuelvo. Claro. Y a mí todo el mundo me decía que estaba loco, porque yo estaba contratado. Y además con posibilidad de ascender y tener una cierta proyección en el despacho. Pero yo cogí y dije, venga, yo me piro. Y además yo me piraba y contraté una marca personal, una página web que me estaba haciendo ya. O sea, yo lo estaba planificando todo para irme por mi cuenta. Vale. Y yo, pues cuando di la noticia en el despacho, ellos decidieron hacerme una oferta de que yo me fuera, que perfecto, pero que yo fuese, digamos, su sucursal en Andalucía. Vale. Y ya ellos veían también que Málaga, Estaba creciendo, ¿no? mucho. Ya incluso desde Barcelona vimos esta oficina, la adaptamos y abrimos la oficina en Málaga. Y esa es un poco la historia de cómo acabo finalmente yo aquí. Que lo más gracioso de todo es que yo inauguro la oficina el 7 de marzo de 2020. Ostras. Una semana antes Wow. del COVID. No vea. Y con Madre todo mía. lo que había ahorrado yo como trabajador, lo puse aquí en constituir la sociedad, en asociarme con mis socios, en el mobiliario, en los ordenadores, en todo. Te había dejado una fortuna. Y a la semana siguiente me dicen que me tengo que quedar en mi casa. Ostras, ¿y en ese momento qué te pasa por el cuerpo? Wow. Pues mira, yo no había tenido una depresión en mi vida, porque soy una persona súper alegre, siempre estoy haciendo chistes, siempre estoy de un lado para otro, tal. Fue la única vez en mi vida que yo puedo decir que tenía una depresión. Ostras. Porque yo no tenía ningún aliciente para levantarme de la cama. Yo tenía que buscar clientes, salir a la calle, una labor comercial. Es que al final es Claro. una parte mía de director de la oficina y de abrir mercado en Málaga, ¿no? Tú me dirás, en pleno confinamiento, ¿qué mercado abríamos? Claro. Nada, ninguno. Y yo lo pasé mal. O sea, eso que salía de coña, que todo el mundo empezó a hacer galletas, panes y no sé qué, que es verdad que todo el mundo lo hacía en la pandemia, pues sí, que era lo único que me daba un cierto aliciente, que me levanté, me ponía a hacer un pan o una cosa con mi mujer, pero realmente yo veía que tenía una apuesta en esta oficina, en este proyecto, en todo, Ajá. y que yo no podía hacer nada. Ostras. Y era más la impotencia, más que, entre comillas, gastarte más o menos dinero, ¿no? Correcto, bueno, al final el dinero viene y va, eso está claro, pero joder, que tú decides irte, apostarlo todo, crear un nuevo proyecto, intentar hacerlo y que no puedes hacer nada,
Claro. Y luego encima mi mujer, que estaba opositando, que tampoco tenía nada, digamos, porque estaba opositando, Sí, ya sí muy- es funcionaria, Si no es mucho preguntar, ¿qué es lo que estaba estudiando ella? para ser técnico superior en el ayuntamiento. Ahora ya está trabajando en el ayuntamiento, Ah, muy como bien. una funcionaria técnico superior, vaya. Ah, muy bien, muy bien. Pero claro, tampoco lo tenía garantizado, porque ella estaba estudiando. Claro, está en proceso. Entonces, ella estudiando con oposiciones sin nada que llevarnos a la boca, digamos. Y yo, mi gran apuesta en Málaga, abrir una oficina, abrir mercado y toda la mierda por el COVID. De hecho, yo me acuerdo que en esa fecha, aunque la inauguración oficial fue el 7 de marzo, antes ya llevábamos trabajando aquí, no se había hecho la inauguración oficial, pero bueno, ya estábamos moviendo cosas. Y uno de mis clientes de Barcelona, que tenía muchos restaurantes italianos allí, pues quería abrir uno en Málaga. Y no sé si os acordáis que el COVID empezó a salir las noticias, antes empezó a extenderse mucho por Italia, antes de llegar Sí. aquí, ¿os acordáis? Que incluso la gente estaba confinada allí, nosotros lo veíamos un poco con miedo. Y claro, yo me acuerdo de estar negociando la apertura de una nueva pizzería que iba a llevar él y que le iba a abrir aquí. Y me llamó, pues eso, por esas fechas diciéndome, oye, que se cancela toda la operación, que no voy a abrir nada porque no sabes lo que está viniendo por Italia de lo del COVID. Y yo diciendo, tío, ¿en serio? Qué exagerado, ¿no? Si eso es un resfriado mal curado. Claro, Pensando claro. yo, ignorante de mí. Bueno, yo creo que tú y el Bueno, sí, pensamiento de la Madre Media gente España. no lo queríamos creer, En ese nadie. momento era complicado. Pero fíjate, y ya él me lo dijo una semana antes, porque dijo que cancelaba la operación porque veía que todo se iba a la mierda. Totalmente. Qué fuerte. Así que sí, eso es, así acabó el Pablo de Granada, acabó en Málaga. Fui a Granada, fui a Barcelona y ahora estoy en Málaga. Pero vaya que yo súper contento ya, o sea, ya eso pasó, la depresión pasó y gracias a Dios ahora con trabajadores aquí a mi cargo y ampliando mercado y cada vez con más clientes y muy contento. Qué bien. Qué bueno. Pablo, a mí me gustaría ir un poquito antes, justo Sí. antes de empezar esa carrera de Derecho. Ujú. Has comentado que nadie de tu familia ha estudiado Derecho ni nada parecido. Nadie. ¿En qué momento se te enciende la chispa y decides apostar por este sector o por este campo y decir, quiero ser abogado y quiero dedicarme a ello? Pues mira, a mí lo que me motivó más a hacer derecho, bueno, no derecho y la ADE, ¿Vale? es porque vi que mis padres, mi abuelo en su momento, la familia, porque no deja de ser un negocio familiar, Sí. tenían muchas carencias. No hace falta que os lo diga, pero y yo lo veo mucho en mi trabajo, digamos, el sector empresarial andaluz, español, me da igual. Yo hablo de Andalucía porque es donde estoy trabajando ahora y es lo que veo, ¿no? Aunque puedo compararlo con el catalán porque estuve 10 años en Barcelona y también lo conozco. Y sigo tratando con clientes catalanes, ¿no? Pero en general en España, con excepciones, el empresario no está bien formado. Aquí no se enseña a ser un empresario, en general. Ni en la universidad, ni en el colegio, ni en ningún lado. No se da educación financiera, a veces tú incluso en algo tan común como puede ser un contrato de préstamo o una hipoteca. A veces hay terminología que suena a chino para un empresario. Y a ver, que no pasa nada, porque tú puedes ser el mejor panadero, puedes ser el mejor mecánico del mundo y tener un negocio y no tienes por qué saber de contabilidad. A ver, no. Pero sí tienes que saber rodearte de los mejores. Totalmente. Qué bueno. Porque si tú no te rodeas de gente que te asesora bien, estás jodido. Y lo que no se puede pretender es tener ese ego tan grande como a veces lo tenemos todos los que llevamos un negocio, de pretender que lo sabes todo. No. Yo puedo saber mucho de mi campo, pero luego yo llego a mi casa y se me rompe la nevera y no tengo ni puñetera idea. Y tengo que llamar a un experto que me ayude. Y como eso en la informática o en otros aspectos que yo no tengo ni idea. Claro. Pues lo mismo le puede pasar a un empresario. Tú puedes ser el mejor panadero, pero luego no sabes gestionar tu negocio. Entonces, Claro. asesórate con un gestor o con un abogado o con quien sea. Entonces, eso es lo que yo veo que pasa mucho. Y yo lo veía en mi familia. Entonces, yo vi el derecho y empresariales como una vía para poder en un futuro, incluso yo pensé hasta en llevar el negocio familiar, pero bien formado. Claro. Que luego, cuando al fin, también esto pasa mucho, al principio cuando uno está empezando una carrera no sabe ni siquiera si le va a gustar. Claro. Pero cuando yo empecé y vi las dos carreras a la vez, empresariales y derecho, yo ya vi que me tiraba más la parte legal, me gustaba más. Claro. Y al final decidí que incluso con la abogacía yo también podía ayudar al empresario en un futuro. Porque de hecho yo estoy especializado en derecho mercantil, concursal, toda la parte que está destinada a la empresa, Qué al chulada. empresario. Entonces, y a mí me gusta mucho utilizar esa vía legal para ayudar al empresario. Vale, yo para mí tengo un par de preguntas súper importantes. Dime. ¿Por qué no...? O sea, yo tengo curiosidad por una cosa que yo veo cada vez más, Ujú.
Y es, si tenemos el conocimiento para poder hacer crecer un negocio, porque a mí me consta que eres un grandísimo profesional. Gracias. Claro, sobre todo importante para lo que no estáis viendo, se encuentra ubicado en calle Hilario, en Málaga, en la avenida principal de Málaga. Eso ya te está diciendo algo, ¿vale? Entonces, eso por un lado. Segundo, ¿cómo es posible que tú digas, vale, la ferretería de tus padres? Dices, Sí. ¿cómo es posible o cómo te planteas tú en ese momento, antes de ser abogado y todo eso? Tú dices, ¿esto tiene potencial? Porque a mí una de las cosas que me llama mucho la atención, yo vengo de los mundos digitales, para que nos entendamos, Sí, ¿vale? correcto. Y yo digo, vale, esto está muy bien, pero los negocios aburridos de toda la vida llevan funcionando toda la vida. Sí, porque además son necesarios. Exacto, tiene un concepto muy interesante que es de utilidad, es útil. ¿Tú cómo ves el tema de la ferretería? Te pregunto, ¿tú te ves co-llevando la ferretería, montándolo en plan holding empresarial y tener ahí una pata? No, porque otro gran problema que tenemos, y está muy relacionado a lo que me dedico, en la empresa familiar, y yo llevo protocolos familiares, conflictos de socios, hay una, no sé si lo sabéis, pero hay una norma no escrita que se cumple en toda empresa familiar, y es que la monta el abuelo, la continúa el hijo y se la carga el nieto. Vale. ¿Tú eres el nieto? Yo soy el nieto. Por eso prefiero dejarlo. Sí, ¿no? Posiblemente sí. Pero ¿por qué? Esto es muy normal y esto ocurre mucho. A ver, como todo, hay su excepción, ¿eh? Hay empresas luego como Santander, Zara, que ya son mega empresas que luego, independientemente de quién fueron los socios fundadores, eso ya se ha convertido en un monstruo y eso ya no depende de la familia. Pero cuando es familiar, claro, cuando se constituyó por el abuelo y supo y fue consciente del esfuerzo que supuso crear ese negocio, aunque hubo ganancias y se generaron muchas ganancias en una época de bonanza económica, también esto es historia económica. ¿Qué hacía la mayoría de la gente de la generación de nuestros abuelos? Ellos pasaron una posguerra, ellos pasaron un periodo de carestía, ellos tenían casi instaurado en su cuerpo que si se ganaba algo había que guardarlo por si venían vacas flacas. Correcto. ¿Eso qué quiere decir en términos económicos en una empresa? Si yo tengo beneficios, lo llevo a reservas. Sí. No distribuyo dividendos. Sí. ¿Vale? Sí. Y entonces teníamos empresas ultracapitalizadas. Y esto pasaba mucho. A lo mejor tenías una sociedad que era, yo qué sé, una tienda de barrio, pero tenía un capital social de 150.000 euros y dices, me cago en la leche. Cuando a lo mejor lo mínimo pues era 60.000 en SEAS y en SL 3.000. Entonces tenía una sociedad limitada que eran de 3.000 euros y le veías los fondos propios y tenía pues 200.000, 300.000 euros y dices, pero bueno, esto tampoco es necesario. El dinero también hay que moverlo para sacarle una rentabilidad. Bueno. Luego, el hijo que había vivido cómo le había costado a su padre montar ese negocio, pues continúa el legado familiar. Pero el nieto ya está desconectado de lo que supuso la creación de esa empresa. Incluso puede ser que ni le interese, o porque le interesa el tema digital y no quiere saber nada de montar una ferretería, entiéndeme. También los tiempos cambian, lógicamente. Entonces, muchas veces nos llegan al despacho conflictos de socios que son entre familiares cercanos, donde a lo mejor pues, un familiar sí que quiere seguir la empresa familiar, pero el otro lo que quiere es poner la mano a fin de mes y ganar dinero. Y ahí surgen los conflictos, porque uno curra y el otro se lleva. Claro. Entonces, todo esto influye y mucho en una empresa familiar. Entonces, yo por ejemplo no voy a llevar esa ferretería. Primero porque yo estoy en Málaga y la ferretería está en Granada. Segundo, porque creo que lo que ahora valora la gente, estaréis de acuerdo conmigo, es el trato cercano. Estamos en una nueva sociedad donde todo es ChatGPT, máquinas, procedimientos que son muy impersonales y si mi padre sigue funcionando en un negocio familiar en una calle en Granada es porque si la gente va con un problema, él le atiende e incluso le da recomendaciones o le ayuda. Claro. Tú te vas a una gran superficie de ferretería, que las hay, y a ti nadie te dice nada, al revés, tienes que estar casi buscando a ver dónde hay un tío que te puede informar si la broca te sirve, bro. Totalmente. La importancia de la marca personal. Correcto, sí, sin duda. Y ya, exacto, la marca personal, mi padre tiene trabajadores, pero a quien buscan es a él. Claro. Le buscan a él. Totalmente. Sí. Y en mi caso pasa igual, nosotros somos un despacho, pero en Málaga, aquí se acuerdan de mí, porque yo soy el que estoy tratando con el cliente. Claro. Quieren verte a ti, no a los empleados que puedas tener. Que ¿no? también Quizás. los pueden ver y que sí, le pueden dar documentación, pero cuando hay un problema de verdad, quien buscan es a mí. Porque también soy yo el que le da la solución, o intento dársela. Qué bueno. Eso está claro.
Pablo, me gustaría preguntarte, Dime. has comentado que en la época de la pandemia, que fue justo cuando abristeis este despacho, Sí. fue un poco complicado, ¿no? Por lo que todos ya nos podemos imaginar. ¿Cómo conseguisteis remontar, sobre todo, esa situación, esos meses que fueron los más difíciles, hasta conseguir, digamos, ser rentables o funcionar bien sin tener problemas mayores? Pues mira, lo primero, yo estoy muy agradecido a la firma porque al final a mí me echaron un capote, me ayudaron Vale. desde Barcelona, porque ya vieron que era una circunstancia completamente excepcional y fuera de lo normal, ¿no? O sea, ahí nadie lo podía prever, eso es lo primero. Y sí que me ayudaron mucho y estoy eternamente agradecido con ellos, ¿no? Porque al final, oye, tú puedes hacer una demanda en Barcelona estando allí o estando en Málaga, eso es lo mismo, esto es el teletrabajo Claro, famoso. O sea, total. Al final pues me mandaban asuntos de allí mientras yo no podía salir a la calle. Claro. Y luego ya, pues poco a poco, de manera paulatina, ya empezaron los desconfinamientos y ya fuimos poco a poco haciendo lo que se pudo. Claro. Pero yo recibí mucho apoyo por parte de la firma y también empatía, que eso es una cosa que hoy en día también está bastante jodida y hay que ponerse en el lugar del otro. Totalmente. Sí. Yo me gustaría preguntarte una duda que, bueno, en realidad tengo dos. Venga. A mí me parece un tema interesantísimo el mundo legal, el tema de los abogados, porque a mí se me presentan varias cosas. Lo primero, Sí. ¿qué retos y desafíos tiene un abogado? Primero, punto número uno. Vale. Punto número dos, sin hablar de cifra, ¿vale? Sí. ¿Cómo gana dinero un abogado? Buena pregunta, porque... ¿Vale? Entonces, responde un poco eso. Mira, retos y desafíos, yo creo que el reto más importante que tiene un abogado es la gestión del tiempo. Vale. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que hacer yo siempre se lo digo a la gente que está trabajando conmigo, un abogado es un comercial, lo primero. Segundo, un técnico en la materia en la que es experto. Tercero, también es un psicólogo. Total. Os puedo asegurar que yo a veces hago de psicólogo y no hago de abogado. Y no quiero hacer ningún intrusismo profesional, pero es que a veces me llaman llorando, quiero decir. Claro. Claro. E incluso a veces tengo que hacer hasta de padre. Porque Ostras. tengo que educar al cliente porque, os pongo un ejemplo reciente sin dar nombres, estaba intentando llegar a un acuerdo entre mi cliente y un cliente contrario para que se evitara un pleito, para que se evitara gastar un montón de dinero, incluso iba en mi perjuicio porque si yo hago un pleito gano más dinero que si llego a un acuerdo antes, porque trabajo menos también, Claro. lógico. Sí, sí. Bueno, pues ya estábamos para firmar el acuerdo y yo estaba fuera y de repente me llama el abogado contrario y me dice que no se va a firmar el acuerdo porque mi cliente ha ido a la casa del otro cliente y se han dado de tortas. Se han dado de tortas. No te puedo creer. ¿Y eso cómo se defiende, no? ¿Qué hice yo? Pues primero pedirle disculpas en nombre de mi cliente y segundo llamar a ese cliente para decirle que esto no puede ser. Vamos. Es que lo que estoy haciendo yo, me estoy dejando los cuernos por buscar algo que le beneficie a él y luego hace él esa gilipollez. Claro. Que fue tu cliente el que fue a buscar al otro. Wow. Retos y Eso me pasó- desafíos. Que eso me pasó a mí en esa ocasión, Sí, pero que sí, en otra sí. ocasión puede ocurrirle. Quiero Claro. decir, al final he pensado una cosa. Hay muchas cosas en juego cuando hay un pleito, cuando hay un juicio y hay mucha... Digamos, cuando tú lo ves desde fuera, incluso te puedes reír o te puede hacer hasta gracia, pero cuando te afecta a ti personalmente... Es complicado. Hay Por eso mucha nosotros tensión. los propios abogados no llevamos asuntos que sean nuestros, porque si te afecta a nivel personal, tú no puedes verlo con la imparcialidad que lo verías si No eres fuese- objetivo. No eres objetivo. No puedes Claro. implicarte Y emocionalmente. claro. lo derivas a otra persona. Vale. ¿Vale? Entonces, eso es una cosa, la gestión del tiempo. Como somos tantas cosas a la vez, si tú lo único que haces es llamar por teléfono a clientes y no redactas demandas o escritos o lo que sea, ¿qué haces? Claro. Yo conozco compañeros que se acuestan a las 2 de la mañana y al día siguiente se tienen que levantar a las 7 para irse a trabajar. Eso no puede mantenerse en el tiempo. Te vuelves loco Total. o te da un chungo. Total. Y segundo, el tema de cómo gana dinero un abogado. Pues mira, es muy curioso y me gusta que me haga esa pregunta porque a veces viene la gente aquí, se reúne con nosotros, no hace un tercer grado, le damos la solución al problema, incluso luego le diseño una operación para el problema que tienen para intentar que salgan de ese problema y ni siquiera se molestan en preguntarme que qué me deben. ¿Verdad que si tú vas al médico privado, no a la seguridad social, o que vas a un profesional o lo que sea, si te dan una solución a un problema, tú le dices, oiga, pero ¿qué le debo? Dígame, o cuánto cuesta la consulta, o lo que sea, pues no sé por qué se ha generalizado que ahora parece ser que pueden venir aquí, me hacen todas las preguntas, yo estoy 1 hora y media, 2 horas con una reunión y ni siquiera se molestan en preguntarme qué me deben. Entonces, a veces digo,
yo soy gilipollas. Porque yo he perdido aquí 2 horas de mi tiempo, luego lo mismo, ese señor te dice, ay, pues muchas gracias, se va, Se lleva la cosa. se lleva su esquema o lo que yo le he diseñado, lo que sea, y si te he visto no me acuerdo. Sí, O pero hasta luego, Mari Carmen. Pero eso es muy de Málaga, ¿eh? Vale, por eso mismo yo ya, aparte de, por supuesto, al final los abogados, como muchos profesionales liberales, como un arquitecto, lo que sea, lo que hacemos es, oye, ¿quieres tener una reunión con un problema? No lo cuentas. Yo te voy a cobrar X por la consulta. Luego eso, si tú te quedas conmigo como cliente, yo te lo deduciré de mis honorarios finales. Claro. Porque te quedas conmigo. Claro. Pero si no, tú te quieres ir luego por ahí y pides una segunda, tercera, cuarta opinión, tú me pagas la consulta. Hombre, las horas se pagan. Exacto. Lo que pasa es que no existe esa cultura de darle valor a la hora. Y es un Tal problema. cual, tal cual. Es que como este señor tiene tanto tiempo libre. Sí, claro. Yo no hago nada. Claro. Y luego, pues, eso es como todo. Ganamos dinero pues con los problemas y por la gente que nos asesora previamente. Por eso yo lo digo, aunque va a mi perjuicio. ¿Y ahora sabes quién me está dando mucho dinero? ChatGPT. Ah, sí. Sí, muchísimo. Porque la gente ahora decide que el buen asesor es ChatGPT, ponen cualquier cosa que le sale por la cabeza, ChatGPT responde lo que Medianamente pueda. le da la gana también, porque en defensa de ChatGPT también influye mucho cómo haga esa pregunta. Correcto. Vale. En manos de un profesional hace cosas profesionales. Es un apoyo, Claro. es una herramienta que te puede servir de apoyo, pero si tú no entiendes de conceptos jurídicos y me confundes usufructo con nudo propietario por poner conceptos un poquito así más raros, ChatGPT te va a contestar con la cosa que le has puesto tú. Correcto. Y como eso, contratos que le piden de alquiler y que los hacen por ChatGPT y se los dan al inquilino para que los firmen, luego me viene el cliente con el contrato hecho por el ChatGPT y me dice, es que ahora me dice el inquilino que no se quiere ir porque es que dice que este contrato no está bien hecho. Y cuando yo lo miro y digo, ¿esto te lo ha hecho ChatGPT? Y me dice, sí. Y digo, pues le vas a tener que agradecer a ChatGPT que me va a tener que pagar un procedimiento judicial ahora por culpa de esto, por no haberte asesorado Bueno, previamente. bendito ChatGPT. Claro, pero es que, a ver, la gente no es consciente. Yo no me fiaría de un diagnóstico médico hecho por ChatGPT. ¿Tú te fiarías? No, ni de coña. Tú irías a un médico, ¿no? Yo me fío de lo que yo sé. Yo si tengo que hacer algo de marketing, Correcto. me lo facilita, pero yo sé lo que estoy viendo. Exacto, pero Claro. yo como mínimo iría a un profesional. Totalmente. Como mínimo. Bueno, pues ahora yo tengo que rebatir a los clientes que saben de derecho y te llaman y te preguntan aún así. Y ahora encima tengo también que luchar con la gente que dice, oye, es que he mirado por ChatGPT y dice lo contrario a lo que tú dices. Wow, eso es brutal. Y esto me está pasando, ¿eh? Esa es buena. Y esa es buena, porque además llega un momento en el que te dan ganas de decir, pues mira, dejamos el asunto, yo te devuelvo el dinero y que lo lleve ChatGPT el asunto. Totalmente. Porque es que ya te dan ganas de decir eso, ¿eh? Vale, pero aquí yo he entendido más o menos eso, pero ¿cómo gana dinero un abogado? Es decir, tú haces un procedimiento, me lo invento, y ganas 100 euros, 1000, lo que tú consideres. Hay dos formas. Vale. Y una está ya en declive y otra es la que está imperando. Una es facturación por horas. Vale. Es decir, por ejemplo, te pongo un ejemplo así reciente. Ahora mismo, por ejemplo, un becario o un junior está cobrando a lo mejor, yo qué sé, 70, 100 euros la hora en un despacho grande. A lo mejor un senior que ya tiene cierto nivel de experiencia de 5 a 10 años está cobrando a lo mejor 200, 200 y pico euros la hora. Y un socio puede estar cobrando 500 euros la hora en un despacho importante, un Garrigue, un Cuatro Casas, un Martín Echeverría. El problema de esto es que, claro, esto es como las obras. Vamos a ver, sí, tú me cobras por horas, pero ¿quién me garantiza a mí que tú no estás diciéndome que has invertido 20 horas en este asunto y realmente necesitabas 10? Tienes Claro, que hacer, el claro. cliente ya te exige que hagas una estimación de horas para tener una cifra aproximada. Entonces, esto antes hacía mucho, ahora está en declive. Vale. 2, precio cerrado. Yo me la juego a que cuando veo el asunto y el posible pleito o problema o contrato o lo que sea, yo ya tengo que hacer una estimación de horas que me va a suponer a mí ese trabajo y dar un precio fijo. Al final es lo mismo, precio pero cerrado. al final lo mismo, en vez de decirte voy a echar 20 horas, te digo, estos son 1000 euros. Y esos 1000 euros representan 20 horas, pero el cliente no lo sabe. Básicamente. Lo Vale. que pasa es que también, dependiendo, por ejemplo, de los pleitos, también es muy común poner una parte fija y una parte variable. ¿Por qué? Pues porque al final también es una forma de implicarte con el cliente. Claro. Y decirle, oye, yo voy a apostar por este procedimiento contigo porque parte de mis honorarios están vinculados al éxito del procedimiento.
No, todos no, eso es ilegal. No se puede poner todo o no sé si ilegal, pero deontológicamente no es del todo correcto. Pero, hombre, una parte fija sí, porque yo hacer una demanda la voy a tener que hacer sí o sí, gane o pierda. Y eso son horas de trabajo mío. Claro. Entonces hay una parte fija y luego otra parte sí que se puede poner variable, pues si ganamos o perdemos, por ejemplo, en el pleito. Y entonces el cliente dice, bueno, si pierdo, pues al menos no tengo que pagar tanto, ¿no? Es una forma también de decirle y de ver que tú te implicas en el proyecto. Totalmente. Si gano, gano más. Si pierdo, gano menos. Correcto. Tiene sentido, ¿vale? Y lo que es la famosa... Porque me ha hecho yo una cosa que le pregunto a... Bueno, en los distintos clubes empresariales en los que estoy, yo me reúno con abogados. Sí. Y yo, para mí, una de las cosas que creo que tienen muy positivos los despachos, pero otra parte negativa es... ¿El qué? Si tú dices, yo voy por proyecto, tú cobras ese proyecto, se termina y hasta otro proyecto. Sí, Entonces, de hecho, asuntos. Claro, sí. Entonces digo yo, ostras, ¿por qué no cobráis una iguala que a ti te da caja todos los meses? Eso se hace. Entonces la pregunta aquí es, ¿por qué no se hace o en qué situaciones se puede hacer? Eso se hace, pero se hace más en temas que son recurrentes. Nosotros tenemos igualas con clientes, pero porque nosotros tenemos servicio de asesoramiento de contabilidad, de fiscal, de mercantil, de inmobiliario, es decir, como en muchas áreas de derecho. Y hay empresas que te dicen, oye, mira, yo, sinceramente, lo que quiero es que yo te voy a pagar, por ejemplo, 10 horas al mes, la gaste o no, y yo tengo derecho a llamarte a ti o a tus socios de especialistas en lo que sea, en las consultas recurrentes que me vayan viniendo. Vale. Esto se hace. Okay. Pero normalmente suelen hacerlo empresas ya más grandes. Para un particular normalmente suele ser por un proyecto o por un contrato o por lo que sea. Pero eso te obliga a estar todo el rato buscando clientes y buscando proyectos. Por supuesto, claro. Claro, no tiene esa capacidad de decir, creo, entre comillas, cartera y voy acumulando. Lo que pasa es que tenemos una ventaja que cuando se empieza a extender esa marca personal que tú hablabas y esa reputación, casi que, bueno, vosotros que os dedicáis al marketing lo sabréis mejor que yo, ¿no? Muchísimo más valioso un cliente satisfecho que uno insatisfecho. ¿Pero por qué? Porque el satisfecho te puede ir trayendo muchos más clientes, te pueden generar pues clientes que tú ni siquiera sales a la calle a buscar, ¿no? El satisfecho te puede joder la reputación, puede hacer muchas más cosas, está claro, pero un satisfecho, y más en este sector que funciona todavía mucho basado en la confianza. Total. Cuando a ti una persona de tu confianza, un amigo íntimo o un familiar te dice, oye, si tú tienes un problema legal, ve a ver a Pablo porque es que yo lo tuve y me fue súper bien, es que tú no tienes que hacer ningún estudio de mercado. Claro. Ni vas a buscar en el TripAdvisor de abogados, que no sé si existirá, que seguro que sí, pero eso te da mucha confianza. Claro. Entonces, al final, esa es la clave, hacer bien el trabajo para que luego la gente satisfecha te recomiende a otros. Totalmente. Pero son proyectos, ¿eh? La mayoría de las veces son proyectos o pleitos. También depende de la especialidad de derecho que tengas, ¿eh? Yo que me dedico a empresa y también a pleitos, que me gustan mucho los procedimientos judiciales, cada procedimiento va con un presupuesto aparte. Se suele hacer así. Vale, ok. Qué bueno. Pablo, justo acabas de decir que te dedicas más al tema de empresa, más mercantil. Sí. Cuéntanos qué diferencia puede haber entre tratar a un cliente, que es una empresa en este caso, a otro tipo de especialidad, como puede ser, por ejemplo, civil, que no trata tanto con empresas y es un trato diferente. Es decir, cuando te viene una empresa, por ejemplo, que está en concurso de acreedores Yo llevo mucho de eso, por o ejemplo. situaciones similares, ¿cómo afrontas un cliente de ese tipo? Mira, yo creo que la principal diferencia es que como que el particular, frente al empresario, el particular está como muy acotado. Vale. Digamos que al final los problemas que puede tener un particular, ¿qué es? Problemas de familia, separaciones, divorcio, problemas de herencias, también muy normal, cuando se acude al abogado porque ha fallecido un familiar y quieren arreglar, como se dice normalmente, los papeles, ¿no? Claro, totalmente. Tema de impuestos relacionados con eso, en fin. Es como muy, como tú has dicho, muy orientado al civil. O luego ya está la otra vertiente a la que yo no me dedico y hay que estar muy especializado, el tema penal. Que has tenido un problema penal de lo que sea, ¿vale? De cualquier tipo de delito. Yo siempre digo que aquí pasa como en los médicos. Si te duele una articulación, tú te vas al traumatólogo, no te vas al cardiólogo. Y en el caso de los abogados es igual. Yo sí que detecté, ya no tanto, pero cuando yo vine de Barcelona, detecté que todavía aquí había esa figura del abogado generalista, que llevaba un poco de todo. Vale. El médico de cabecera, ¿no? Correcto. Entonces, yo eso... A ver, con todo mi respeto y hay grandes profesionales, creo que lo que tiene el mercado es a la ultra especialización. Correcto. Porque además,
el mundo jurídico es muy complejo, está en continuo cambio y ya estar especializado en tu materia ya te supone mucho esfuerzo, pues imagínate ya si quieres atender, pues yo sé, a 3 o 4 especialidades diferentes, te mueres. Claro. Y yo creo que no serías bueno en tantas áreas, es mi opinión, ¿vale? Sí. Y luego, lo segundo que tú me has preguntado, en una empresa yo creo que es más multidisciplinar, porque una empresa o un empresario, aunque sea un autónomo, me da igual, pero puede tener problemas con la seguridad social, problemas con Hacienda, problemas con los trabajadores, problemas con un proveedor que no le da la mercancía, que esto también es un tema civil, al final es un contrato, claro. y es civil, pero bueno, también se puede aplicar para la empresa, ¿no? Puede tener un problema mercantil, como hemos dicho, de un conflicto de socios, un problema con la familia, o puede ser que no le funcione a la empresa y haya que hacer un concurso de acreedores. Entonces, como ves, es mucho más amplio. La problemática también, al final estás operando en el mercado y también asumes más riesgos, puedes tener también más beneficios, pero puedes tener más problemas por diferentes frentes. Totalmente. Y yo ahí veo la diferencia. Luego hay cosas que son en común. Por ejemplo, yo llevo la segunda oportunidad, que no sé si os suena, que es un tema que te perdona las deudas, y eso es un concurso de acreedores, Claro. Puro y duro. Lo que pasa es que para una empresa no se perdonan deudas porque cuando una empresa se va a concurso se extingue, desaparece y ya, pero una persona no te la va a cargar. Claro, totalmente. Entonces, ¿qué se hace? Pues se pone un concurso también de esa persona, pero cuando finaliza, lo que hace el juez es que si se cumplen unos requisitos, le perdona las deudas. Muy bien. Pero es un concurso, es lo mismo, es un procedimiento judicial. Claro. Y yo lo llevo, ¿por qué? Porque yo llevo mucho concursal, mucho mercantil y está relacionado. Pero yo creo que la diferencia es esa, a qué palos del derecho puede tocar. Claro. Yo por mí tengo una gran pregunta que creo que me vas a responder de forma muy precisa. A ver. ¿Qué se considera una empresa pequeña? ¿Qué se considera una empresa mediana? ¿O a partir de cuándo consideras tú que ya es una empresa grande? Estamos hablando de número de trabajadores, facturación, de beneficios y sobre todo, ¿cuál crees tú que es la más abundante aquí en Málaga? Vale, esa es muy buena pregunta. De hecho, has hecho una clasificación por pequeña, mediana y grande. Te falta una. La micro. Correcto. Que eso es lo que abunda en Málaga. La micro. Bueno, yo diría que incluso Málaga es una ciudad de contraste. Porque tenemos la micro o la mega empresa. Como Google o Vodafone o el parque tecnológico que puede haber grandes, ¿no? Entonces, no hay un equilibrio. Y esto pasa también un poco en España, ¿no? Es decir, ahora mismo el tejido empresarial español, ahora no conozco las estadísticas recientes del INE, pero en Andalucía podemos estar perfectamente en un 90 y tantos % de microempresa. ¿Micro? Ya no es ni pequeña. No, micro. ¿Y qué es micro? Micro, si no estoy equivocado, menos de 5 trabajadores, ¿vale? Y con una facturación, esto va dependiendo, porque además, fijaros una cosa, puede haber criterios de clasificación en diferentes ámbitos. Puede ser desde un punto de vista contable o fiscal, puede ser desde un punto de vista mercantil, pero vaya, una empresa que factura menos de 1 millón de euros y tiene menos de 5 trabajadores es una empresa pequeñita. Porque es que al final 1 millón de euros se puede facturar relativamente fácil sin tener mucha estructura, como antes comentábamos, ¿vale? Luego a partir de ahí ya hablaríamos de 5 a 20 trabajadores, podría ser una pequeña empresa. Luego ya a partir de ahí hasta 50, 100 trabajadores podría ser mediana y a partir de ahí 250 trabajadores ya es una gran empresa, ¿vale? Pero es que en España, pensadlo, nosotros tenemos una distribución muy irregular porque tenemos mucha pequeñita empresa familiar, pues que es lo normal, y luego tenemos la mega gran empresa, y Zara. Claro, yo para Mercadona. No, totalmente. Vale, desde tu experiencia, todo lo que tú sabes a nivel legal, todo lo que sabes a nivel fiscal, contable, ¿cuál crees tú que es la razón por la que una microempresa no llegue a ser gran empresa? ¿Es una cuestión de suerte? ¿Es una cuestión de trabajo? ¿En qué consiste? ¿Es no saber gestionar la deuda? Cuéntame un poco a qué se debe que una empresa familiar chiquitita de 3 no llegue a ser un Mercadona o no llegue a ser una empresa de 300 trabajadores. A ver, como todo, hay que analizar cada caso en concreto y hay muchas cosas que pueden influenciar. Nunca se puede hablar en términos generales, pero yo sí que te diría que es una cuestión cultural. Sí, desarrollame esto. Yo creo que es una cuestión cultural. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, y esto es una teoría, insisto, esto es mi percepción, Sí. No quiere decir que esto sea la verdad absoluta bajo ningún concepto, pero yo tengo, y esto lo veo mucho porque yo veo mucha crisis empresarial. Yo creo que, con independencia de lo que hemos hablado antes, de que falta formación y que
Todavía se llevan las empresas como se llevarían en el siglo XX, muchas, ¿vale? Y esto es como se hacía y yo lo sigo haciendo así y nadie me va a cambiar mi forma de hacer las cosas. Claro, claro. Eso influye mucho y la falta de flexibilidad para adaptarse al mercado. Hay otra cuestión cultural. Vamos a ver, nosotros somos un país de, digamos, tradición judeocristiana. Y cuando digo esto, ¿por qué? Y dirás, ¿esto qué tiene que ver con lo de la empresa? Tiene que ver mucho. Porque tiene que ver mucho con la culpa, por ejemplo, de deber dinero, por la culpa de si te va bien es que estás engañando a alguien. Si te va bien es que estás engañando a alguien o estás haciendo algo turbio. No puede ser porque puedas tener una vida exitosa porque has hecho algo bien. Esto lo sabréis que mucha gente le va bien y la gente por las espaldas va diciendo de que algo raro están haciendo. Claro. Y esto se dice mucho en Andalucía. Muchísimo. Muchísimo. Sí. Entonces, ¿por qué os digo esto? Porque, vamos a ver, en Estados Unidos o en el mundo anglosajón, si una persona lleva a la quiebra 2 o 3 empresas, se considera que ese tío es un buen empresario ya. ¿Por qué? Porque ha aprendido de sus errores. Y ese tío ya no va a volver a caer o no se va a volver a tropezar con la misma piedra otra vez, en teoría. Habrá de todo, habrá... Pero en ese mundo, digamos, de tradición protestante, un mundo más liberal económicamente hablando, está bien visto y no pasa nada que se vaya a la quiebra un negocio y que se pueda volver a intentar. Aquí no, aquí tú eres un delincuente. Prácticamente eres un delincuente. Claro, pero vale, todo eso es a nivel conceptual y a nivel psicológico, pero en la práctica diaria de acciones... Falta de ambición también, porque vale. Si yo aquí, Santa Teresa, que no me toquen como estoy, que ya estoy bien como estoy. Conformismo, ¿no? Conformismo, falta de ambición, es decir, todos sabemos la historia de Zara, de que empezó Amancio Ortega, que se vendía unos delantales y que luego... Pero primero que, como todo en la vida, tienes que tener un punto de suerte. Yo creo que, oye, si tú tienes el producto en el momento adecuado, eso está claro. Pero luego falta mucho lo que os he dicho, no se asesoran, no se dejan aconsejar y hay ese conservadurismo de que ya que gano algo, pues me compro un pisito y ya no hago más. En vez de reinvertir, intento crecer, intento asesorarme. Oye, pues a lo mejor en vez de una SL ahora me pongo una SA. En vez de ponerme ahora pues una sociedad y todo lo meto, pues a lo mejor hago una estructura holding para evitar que la responsabilidad de una parte de mi negocio se vaya a otra. Es que ahora me voy a asesorar y voy a hacer una planificación fiscal. Es que ahora incluso voy a dar el salto a Portugal. Es que después de dar el salto a Portugal voy a ver si me voy a Francia. Pero para hacer todo esto no se hace de la noche a la mañana, te tienes que asesorar. ¿Y tú crees que un señor con 50 años que ha estado toda su vida, por poner un ejemplo, haciendo bollería y que la hace muy bien y que es el mejor de Málaga, si no se asesora, puede hacer toda esta ingeniería financiera, societaria o lo que sea solo? Imposible. Y luego otra cosa, la gente en Andalucía y en España también, en menor medida, no se quiere gastar el dinero para asesorarse. Totalmente lo ven Se un gasto. considera que es un gasto innecesario cuando él lo puede hacer. Claro, totalmente de acuerdo. Yo eso no puedo estar más de acuerdo contigo, pero sobre todo, mira, una de las cosas que yo escuché hace un tiempo, y fíjate, yo con mi empresa muy chiquitita, muy pequeñita, pero hay cosas que yo digo, si yo voy consiguiendo ciertos hitos, hay cosas que tienen lógica. Tú dices, vamos a ver, si yo tengo que crecer, va a haber un momento en el que a nivel financiero, los flujos de caja, todo, a mí me va a sobrepasar. Pero porque es lógico, porque tú eres un ser humano y ya empieza a tener una dimensión. Hay gente que no contempla nunca la idea de meter, ostras, si la estructura me lo permite, tengo los ingresos suficientes, un director financiero que te permita ayudar, o sea, que te permita crecer y te permita... O mira, tú estás hablando ya incluso de puestos, pero llévalo más a lo llano, llévalo más a lo mundano. Tendré que empezar cuando ya tengo una cierta dimensión, a delegar. Tendré que empezar a pensar, asociarme con otra persona, contratar la modalidad que veas, me da igual. Pero, como tú bien dices, una persona llega hasta donde llega. Claro. Y tiene una capacidad de atención y de recepción limitada. Y cuando ya nos sobrepasa, tienes que delegar. Y tienes que empezar a distribuir. Y eso, pues... Tú díselo a un señor que tiene 60 años o 50 y pico años que ha hecho toda la vida algo de una determinada manera, cámbiale su forma de pensar. Es complicado. Muy complicado. Y sobre todo yo creo que la gente, o por lo menos la sensación que tengo es, aquellos son los que le ha ido muy bien, son gente que está dispuesta a escuchar.
Correcto. Y eso parece una tontería, pero lo veo reiteradamente de gente que ha tenido mucho éxito, clientes míos que le ha ido muy, muy bien en la vida. Y digo, ostras, este tío, a pesar de tener lo que tiene, me está escuchando a mí, que soy un pollo de 29 años, y me está escuchando con atención, cuando podía decir, tío, ¿quién es este? Para decir, mira, y escucho con atención. Nunca se va a dejar de aprender cosas. 100%. Yo, Un eterno aprendiz, totalmente. A lo mejor tú me puedes dar algo que me sirve muchísimo en mi vida y yo igual. Es que nunca se puede tener esas orejeras puestas y pensar que tú lo sabes todo. Ese es el ego que hablábamos antes del empresario que se piensa que lo sabe ya todo. Claro. Y creo que eso es un error. Totalmente. Pablo, hemos hablado de muchas creencias que hoy se pueden tener hoy en día en la sociedad respecto al tema de empresas, pero ¿qué, digamos, errores puedes ver tú que sean los más comunes a nivel, como hemos estado hablando, micro o pequeña empresa, que tú digas, es que siempre el tema de la contabilidad lo llevan mal, o el tema de la deuda lo llevan mal, o... Estás dando el clavo. Contabilidad, ¿no? Estás dando el clavo, porque mira, primero hay que decir también, no todo es culpa del empresario que no se deja asesorar, ¿eh? Hay un poco de todo, pero primero hay que asesorarse bien, y lo que no se puede hacer es ir buscando el precio en un tema tan importante como puede ser una gestoría que te va a presentar impuestos y te va a llevar contabilidad. Esto es como todo en la vida, si te vas a la gestoría que te cobra 30 euros de cuota mensual, con todos mis respetos, ¿cómo te hará ese trabajo esa gestoría? O bien te lo hace muy mal, o ahí hay algo raro detrás, porque eso no está en el mercado, claro. es muy barato. Entonces, si vas buscando el precio, vas a tener un servicio pues acorde con el precio. Vale. Eso por un lado. Y entonces no se le da la importancia a la contabilidad, impuestos y demás, hasta que te llega la famosa cartita de Hacienda con ese cuadro negro que a todo el mundo nos pone asustados, ¿no? Y sí, claro, sí. Pero claro, muchas veces, utilizando la metáfora médica, te viene aquí el cliente cuando ya no es que esté enfermo, es que está casi terminal. ¿Por qué? Porque claro, ya el problema no tiene solución cuando te vienen. Falta de proactividad y de capacidad de reacción. No se asesora. Y luego el tema de deudas y todo esto. A ver, esto es como todo. Lo ha dicho muy bien Diego con el tema de lo de saber escuchar. Tienes que saber dejarte aconsejar. Y cuando eres pequeñito, yo lo que recomiendo, y se hace mucho, y yo recomiendo que no se haga, es que, por ejemplo, yo os pregunto a vosotros, ahora voy a hacer yo de presentador. Por favor. ¿Vosotros constituiríais una sociedad con vuestra novia o mujer? A ver, yo sé la respuesta. Yo sé la respuesta a esa pregunta, pero... Bueno, responde tú. Yo me la sé, yo sí que te la respondo. Sí, yo no... A ver, a priori no tendría ningún problema. Vale, pero ¿y tú? A ver, yo sé la respuesta. Yo tengo claro de que si tú eres el que te vas a arriesgar y te la vas a jugar, yo haría una separación de bienes en la que perfecto, una persona dice... Eso muy bien. Claro, tú dices, el riesgo está separado de un bloque. O incluso, si ya para más INRI, si la empresa tiene actividad, pues ya directamente financiar con la propia facturación y estructura de la empresa y no tanto financiar de forma personal. Vale, pero eso es a nivel muy operativo, pero yo me estoy yendo más a la parte jurídica de yo me voy contigo mañana a la notaría y tú estás allí con tu mujer y os ponéis los dos en una nueva sociedad que se llama Diego y Mujer SL, súper chulo, súper emocionado, y os ponéis al 50%. De entrada ya el 50-50 es un error. Correcto. Y lo segundo también es que los dos estáis jodidos a partes iguales. Pero bueno, ya no tanto porque estéis jodidos o no, porque realmente en derecho mercantil el que está jodido no es tanto el socio, sino el administrador. Cuidado con esto. Y esto os lo digo para que se os quede grabado a fuego, porque la gente muchas veces confunde órgano de administración con propiedad de las participaciones o del capital social, y no es lo mismo. El que realmente se juega los cuartos es el administrador de una empresa. Vale. Pero lo que yo digo es que mucha gente me viene aquí con el error de que monta el negocio con su mujer o con un amigo suyo de toda la vida, y en cuanto ha surgido un problema, incluso fuera, no tiene nada que ver con el negocio, ¿eh? Puede ser que el negocio fuese como un tiro. Esa sociedad se queda completamente bloqueada, porque por un problema personal, ya puede ser, por eso he dicho mujer, pero también un amigo íntimo, tú tienes un problema personal fuera de la empresa, os encabronáis hablando mal, y ahora tú el 50 y yo el 50. ¿Quién toma la decisión ahí? Eso se llama, en términos jurídicos, en derecho mercantil, un bloqueo de los órganos sociales. Y la sociedad está muerta porque no se pueden tomar decisiones, por ejemplo. Claro. Y eso es un error garrafal. Que de inicio, si a mí me viene al despacho alguien y me dice, además con esa sonrisa del recién casado, de que es que quiero estar con mi mujer en el nuevo proyecto. Es verdad. Es normal que todos nos podemos pasar por ahí, que yo también estoy casado, ¿no? Pero a mí no se me ocurriría en la vida
hacer eso. Por supuesto, lo que ha dicho Diego lleva toda la razón del mundo. Por descontado, tener separación de bienes para que si yo me arriesgo en un proyecto empresarial, que no le afecte a ella nunca. Por supuesto que sí. Pero es que yo no... Primero, porque puede afectar a mi vida personal, porque muchas veces la empresa pues, es muy dura y tiene muchos problemas y se pueden afectar en el terreno personal. Pero es que segundo, tampoco quiero que mi tema personal afecte a mi negocio, porque son cosas diferentes. Por eso las empresas familiares son tan delicadas, porque los problemas que están en casa se trasladan Es complicado separar, sí, totalmente. al negocio. Entonces, yo lo que siempre recomiendo es, si te vas a asociar, asóciate con un profesional que tú conozcas, pero que sea profesional, no amigo. Luego puede surgir una amistad posterior, por supuesto. Y si ahora sí te quieres asociar con un amigo íntimo o con un familiar, hazlo. Pero no me hagas el 50-50, por favor. Porque luego pasará esto. Asegúrate una mayoría, o que si luego surge cualquier problema y tiene un 20%, pues bueno, pues ya le comprarán las participaciones, o el que te las venda, o que se salga, o que si se quiere quedar ahí, tú vas a seguir tomando las decisiones. O tú, o los otros socios que haya, porque yo te estoy poniendo un ejemplo de 2, pero puede ser de 4, de 6 o de 10, ¿vale? Claro. Pero esos son los problemas que yo veo, respondiendo a tu pregunta. Qué y bueno. es muy común. Yo cada vez que veo una sociedad al 50% y creen el otro socio, mi mujer y yo. La hemos liado. Desastre, clínica de una muerte anunciada. Claro. Clínica de una- Sí. ¿Vale? Pero tiene sentido. Tiene Sí, sentido. sobre todo yo, fíjate, yo no era tanto de si me peleo o no, que también está súper presente, yo era más porque si Toma yo... decisiones, ¿no? Claro, y sobre todo que si yo cometo un error, que me llevo por delante a mi pareja, Eso pasa mucho con la y gente toda que la todavía- casa. Con la gente que todavía está casada en gananciales, que ya es un porcentaje menor, ya no, la gente no se casa en gananciales, porque, a ver, casarse en gananciales antes tenía un sentido, la mujer antes no trabajaba, entonces ella tenía que estar protegida de alguna manera. Claro. ¿Cómo? Pues oye, si yo estoy trabajando en la casa, que era un trabajo, y no gano dinero, pues por lo menos que yo tenga derecho a tener un 50% de lo que entra en casa. claro, Pero es que también te llevan las deudas. total. Entonces ahora es un problema. Realmente ahora lo mejor es que como tanto hombre como mujer están trabajando hoy en día en la sociedad actual, que cada uno tenga lo suyo. Y si a ti te va mal en tu negocio, que no le afecte a ella y viceversa. Correcto. Estoy totalmente de acuerdo. Porque es que si no, esto también es un foco de muchos problemas. Totalmente, es un verdadero drama. 100%. Bueno, yo quiero saber tu punto de vista. Yo sé que me va a intentar responder a la gallega. Me encantaría que te mojaras un poquito. No, yo me mojo. Por favor. A ver, a partir de vosotros, ¿cuándo consideráis que un cliente es rico? Es decir, porque hay muchos conceptos en los que tú dices, a ver, Amancio Ortega se ve claro, ¿no? Claro, pero ese es ultra rico, pero tú puedes ver un cliente que dice, ostras, pues este señor le va muy bien en la vida, que no es clase alta, no es clase alta, que ya hay un montón de categorías, sino sí, rico de verdad, es decir, compro un edificio, soy una persona que tú dices, tiene solvencia. Entonces, me encantaría cómo lo valoráis vosotros, a partir de cuántos millones, a partir de cuánta facturación. Es que eso más que te lo diga yo, y no es por no querer mojarme, eso te lo puede decir mucho mejor mis compañeros de derecho fiscal. Porque al final, en el tema tributario estás continuamente valorando todo, porque tienes que dar esos datos a Hacienda. Sí. Y además, no sé si lo sabéis, pero España es uno de los países que más carga y presión fiscal tiene de toda Europa. Totalmente. Y una de las cosas que te valoran es tu patrimonio inmobiliario. A ver, yo creo que tal y como está el mercado hoy en día, lo que prima, y estaréis de acuerdo, son los pisos hoy en día. Vale. Y esa es la tendencia, además, en España. Sí. En el resto de Europa la gente no tiene esa obsesión por tener un piso en propiedad. Y aquí hoy en día, no sé si habéis escuchado ahora, hay artículos que hablan de la generación perdida, en el sentido de generación perdida de vivienda, no de formación ni nada de esto. Y que va a ser esa generación que va a estar expectante a que se mueran los familiares. Es triste decirlo, pero es verdad, porque ahora mismo gran parte del patrimonio inmobiliario de toda España está concentrado en unas pocas personas. Es una generación. Sí, totalmente. Y esa gente, ahora mismo, si tú me preguntas quién es rico, son los ricos, porque habían comprado un piso por 100, 150.000 euros no hace mucho, y ahora a lo mejor ese piso está por 600. Y más en Málaga, que ya lo estáis viendo cómo está el mercado inmobiliario en Málaga. Pero yo pienso que, totalmente, pero yo pienso que una persona que tiene una propiedad No es rica. No es rica. No es rica. Es decir, es que tú dices, vale, tiene una preocupación menos. Ponle, yo te diría rica, que ya puede ganarse la vida casi sin trabajar, yo te diría a partir de 3 o 4 inmuebles, y más en Málaga. También dependerá de la zona. Es decir, 3, 4 inmuebles en Málaga para ti es una persona rica. Sin duda, porque además puede vivir sin trabajar. 3, 4 inmuebles, 1.000 euros por inmueble, 4.000 euros mensuales. Sí. Pero fíjate, yo solo veo
que es rico en patrimonio, tú dices, vale, pues si cada inmueble vale unos 400.000 euros, tiene alrededor de 1.600.000 euros. Sí, pero te falta cash flow. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que Pero para eso tienes los alquileres, que hoy en día es la moda. No, totalmente. Pero yo sobre todo digo, vale, eso es totalmente cierto, tiene flujo de caja, o como se le llaman los libros, Millionaire Cash Flow o algo así, vale. Pero yo me refiero a esas familias en las que tú dices, en Málaga hay una serie de familias, que yo algunas las conozco, que tú dices... Los grandes apellidos. Que tú dices, esta gente no tiene ya no solo una SL, no tiene un holding, sino tiene un family office. Sí, correcto. Entonces, esta familia es la que yo considero que es rica. Que tú dices, vale, esta gente no dice, oye, pues voy a comprar un pisito, dice, me compro un edificio. Correcto. O incluso promueve. Pero es que yo ya eso lo veo mega rico ya. ¿Sí? ¿Tú lo consideras un mega rico? A ver, tienen los casos que te salen en Forbes. Bueno, claro, esos son millonarios. Eso ya son que, vale, eso nunca vamos a llegar a eso. Pero cuando ya tú tienes una family office, tú estás hablando ya de un patrimonio muy importante, ¿eh? Claro. Pero que tú tengas, o sea, para mí ser rico, tal vez a lo mejor también es una cuestión conceptual, pero para mí el hecho de tener 4 inmuebles, no tener que dedicarme a lidiar todos los días con un trabajo estresante como puede ser el mío y poder vivir de una manera no muy ambiciosa, pero sin trabajar y dedicarme a lo que a mí me gusta, para mí eso es ser rico. A la contemplación. A nivel patrimonial y a nivel personal, ¿eh? Pero es que yo totalmente. Yo pienso que el tema de los pisos, no quiero sonar raro, ni osado, ni mucho menos, ¿vale? Pero vamos a ver, el tener 4 pisos en Málaga, tú dices, yo he visto pisos por 300.000 euros, ¿no? Sí, vale. Y ya eso es casi barato. Claro, claro. Es barato, yo creo. Bueno, 400.000 euros, tú dices, vale. ¿Qué necesito para tener eso? 1.600.000 euros. Yo, fíjate, yo siempre he contabilizado como el ganar dinero como hitos económicos. Vale, ¿qué tengo que hacer yo para ganar X? ¿Qué tengo que hacer yo para ganar Y? Tu vida es como un videojuego, tengo que llegar a tantos objetivos, ¿no? Entonces yo digo, vale, ¿qué me separa a mí? Este nivel de facturación, este nivel de cliente, este tal. Y yo proyecto a X años vista. No, está bien, se te ponen objetivos. Claro, entonces yo digo, eso, o sea, yo para mí... Yo lo que diría con esa reflexión diría es que vives muy cómodo. Yo digo que te va muy bien, que vives cómodo porque no tienen tal, pero yo el concepto de rico, de decir, ostras, llego, miro un edificio de, no sé, 6 plantas y dice, me gusta este edificio en Calle Lario, lo compro. Yo me refiero al señor que juega al Monopoly. Eso ya... Claro, yo eso es lo que yo... De palabras mayores. Entonces yo te pregunto, a ti es, ¿y a dónde quiero llegar con esto, vale? ¿A ti tú has tenido ese tipo de clientes? Aquí en Málaga no. Vale. En Málaga no. En Barcelona sí que hemos tratado con clientes con family office. Vale, y ahora la pregunta es, ¿qué crees tú que tienen esas personas de diferente que han hecho para conseguir esos grandes patrimonios? ¿Cómo, es decir, a nivel de mentalidad, a nivel de cómo gestionan el dinero, a nivel... Yo me preguntaba más por la persona. Vale, la verdad es que habrá que ver cada family office, pero siempre hay, creo que un denominador común, que es esa figura que yo he hablado del abuelo o bisabuelo, me da igual, alguien que generó fortuna por X motivos en el pasado, me da igual por qué razón, ¿vale? Sí. Podía ser una empresa o por un patrimonio heredado, lo que fuera. Que luego han sabido mantenerlo en el tiempo y no solo mantenerlo, sino hacerlo crecer. Porque esa persona que tú dices que vive cómoda, en el ejemplo que hemos puesto, que me parece mejor descripción de la que he dado yo, me gusta, lo de vivir cómoda, si es ambicioso, con 4 pisos, puede llegar a tener una family office. ¿Ah, sí? Cuéntame, qué interesante. Más que nada porque lo que tú has dicho. Proyección. Ahora hago lo mismo, yo tengo 1.600.000, quiero llegar a los 5. ¿Qué me separa a mí de los 5 del 1.600.000? Pues mira, es muy fácil. Voy a coger ahora este piso que tengo de 400.000 y lo vendo y voy a comprar a otro de 600.000 y... Bueno, va vendiendo, reinvirtiendo, también se asesora, se rodea de asesores que él a lo mejor no sabe. Correcto. Y se intenta asesorar y demás. A lo mejor no lo consigue en su generación y lo consigue en la siguiente, pero al final eso es lo que han hecho las family office de ahora. Total. Antes han ido vendiendo, reinvirtiendo, comprando, en fin. Entonces, yo sinceramente creo que es eso, de tener esa ambición. Hay gente que prefiere quedarse aquí porque dice que ya está a gusto. Porque está la moda. Y no quiere seguir luchando. Total. Pero yo creo que como país en general y como sociedad nos falta ese puntito de ambición. Sí, ¿verdad? Porque las estadísticas lo dicen, y esto lo habréis visto vosotros. ¿Qué porcentaje hay de gente joven que oposita y qué porcentaje hay de gente que quiere ser empresario? Joder, yo en mi clase éramos 70 y emprendedor soy yo. ¿Solo tú? Solo. Y eso lo tengo súper claro, 71.
Y la mayoría creen ser... Una clase de marketing empresarial. Sí, de marketing. No es- Encima, que no es derecho, Claro. que la mayoría se va a hacer una Justo, oposición. eso es. Imagínate, Sí. imagínate. Y hoy en día yo creo que está peor. Sí. La gente más joven, porque también, a ver, esto con todo, hay que decirlo todo también, no está el panorama muy halagüeño tampoco. Claro, no acompaña. Es verdad, pero, Sí. ostras, eso no pasa en otros países de Europa. Y yo siempre digo, ¿quién cojones, y perdonad la expresión, pero quién leches va a pagar tanto salario público? Sí. Porque los funcionarios tramitan, procesan, gestionan riqueza, pero ¿quién no la crea? No, totalmente. Y sobre todo, yo para mí, hay una reflexión que yo tengo siempre, y es que realmente, a ver, está muy bien ser funcionario, si Sí es que algo sí. vocacional, Sin todo lo duda. que tú quieras. Ni es Pero lo mismo el médico que un gestor en un juzgado o que un maestro. totalmente. Claro, no tiene Pero nada que ver. yo para mí creo que el problema no es tanto de mentalidad, es decir, de que los jóvenes quieran emprender o ser opositor, sino incentivos. Es decir, si tú los incentivos, imagínate, ¿vale? Tú estás en un grupo de amigos y dices, yo he montado un negocio y me he hecho millonario. Otro chico del mismo grupo dice, yo he montado un negocio y me he hecho millonario. Y así eso se extiende. Todo el mundo diría, esta gente está haciendo un negocio turbio. Bueno, pero... Aquí en Andalucía, digo, ¿eh? Claro, pero tú dices, vale, eso puede ser una parte, pero lo que se extendería sería, oye, montar negocios te hace millonario. Como concepto, si tú lo que escuchas y se extiende es, me he hecho funcionario, qué bien vivo, me he hecho funcionario, qué bien vivo, que ya cabe peor, ¿eh? Pero bueno, me he hecho funcionario, qué bien vivo, ¿qué es lo que se va a extender entre los jóvenes? Me hago funcionario porque vivo bien. Entonces, ¿qué pasa? Que yo para mí los incentivos que hay para ser autónomo y los incentivos que hay para ser asalariado, en este caso funcionario, están mucho más alineados para que sea funcionario porque dice, bueno, tengo mi paga, tengo mi trabajo, tal, Sin vivo lugar- cómodo, sin viene una lu- crisis, no tengo problema. Sin lugar a dudas. Claro. Luego yo me retiro, tengo la jubilación y tengo Claro. una mejor jubilación que no el empresario. Correcto. Por ejemplo, sin duda, sin duda. Es Hay una mezcla de incentivos. incentivos, aversión al riesgo Claro. Incertidumbre, totalmente. y falta de ambición. Claro, porque yo para mí el decir, vale, yo con esto soy feliz, ¿no? La típica respuesta, está genial. Y yo, de verdad, Respeto, sí, cada uno. totalmente. Lo único que sí que es cierto que lo que verdaderamente mueve la economía son gente que se la juega. Correcto. Pero no por nada, sino porque, vamos a ver, un Amancio Ortega, un Juan Roch o todas estas familias que en algún momento le ha ido muy bien, esta gente da puesto de trabajo a mucha gente. Muchísimo. Esa gente paga IRPF, esa gente paga impuestos y de Correcto. todo lo que se genera, luego va al sector público a redistribuirse y que la Correcto. gente pague y cobre sus nóminas. Entonces, Correcto. tanto si nos gusta como si no nos gusta, yo creo que coincidirás tú con esto, los que mueven la economía y traen el dinero y el pan realmente son los empresarios. Sin lugar a dudas. Si lo público, si lo privado no existe. Correcto. Por eso lo he dicho, es que ¿quién va a pagar? Claro. Y yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y por eso a mí me da terror ver que la única ambición que tienen las nuevas generaciones, también porque ven que el mercado no hay incentivos, como tú dices, y la cosa está muy jodida, pues quieren ser funcionarios. Claro. También te digo, últimamente, será por casualidad, no lo sé, pero últimamente yo estoy llevando mucho concurso de acreedor de pequeña empresita, de microempresa, o del autónomo clásico que a lo mejor tiene una persona contratada y poco más. Sí. Y ya me da miedo porque digo, joder, es que se está destruyendo el débil tejido empresarial español, malagueño y también español. Sí. Yo creo que, por lo menos yo la sensación que tengo, Pablo, no sé si tú coincidirás, yo creo que está habiendo una limpieza de profesionales. Sí, Es decir, hay profesionales que llevan toda la vida trabajando de una forma que no se han sabido adaptar correcto. y creo que otros profesionales que hacen lo mismo pero un poquito más adaptados, un poquito más digitalizados, un poquito más modernos, están cogiendo parte de la cuota de mercado. Y como no son capaces de seguir manteniendo, esa gente tiene que cerrar. Entonces yo creo que está habiendo una criba natural, una parte, y otra parte también es que creo que hay incentivos para que ese autónomo desaparezca. Con las cuotas de autónomos, etcétera, etcétera, ¿no? Benefactum, ahora. Claro, correcto. Entonces, todas esas cosas, al final, lo que fomentan y provocan, ¿no? Es un poco ese cierre de autónomos y profesionales. Yo creo que sí. Y luego mucha gente que ha intentado aguantar un negocio que no daba Justo. desde el COVID ya y que han intentado resistir, pero que no. Totalmente. Al final no han podido. Totalmente. Y esto se ve también mucho. E incluso te diría ya, no del COVID, de más atrás, Claro, del 2008. totalmente.
Pero bueno. Vale. Para ir cerrando, vamos a Venga. hacerte una batería de preguntas rápidas. No sé Venga. si estás listo para lo que se te viene. Buf, yo siempre. ¿Vosotros conocéis Nadie Sabe Nada? No. Un podcast que hacen Andreu Buenafuente y Berto Romero. De Ah, bueno, humoristas. sí, sé quiénes son. Sí, Pues sí, hacen un podcast Sí. y están en YouTube y eso es gratuito. Ajá. Miradlo. Porque Ah, es de superinteresante. improvisación y hacen esto que me acabas de decir. Ah, muy bien. Le mandan al público preguntas y empiezan a sacar preguntas y van contestando de manera improvisada. Muy bien. Vale. Primera pregunta. Venga. Te planteas la situación de seguir como estás haciendo y con posibilidad de escalar, pero trabajando muchas más horas, o te dice, mira, mañana te levantas y te levantas como juez, como abogado del Estado o como algún cargo que digas tú, estoy bien. ¿Cuál eliges? Mójate. La que estoy ahora. Yo quise ser juez y estudié para ser juez. ¿Ah, sí? Judicatura. Casi, pero muy poco, 8 meses. Y al final yo dejé incluso un puesto de trabajo como asalariado y me vine como autónomo sin saber qué me iba a encontrar y en un mercado que nadie me conocía. Por tanto, a mí no me importa el riesgo. Yo seguiría como estoy porque me gusta y querría seguir creciendo trabajando todo lo que haya que trabajar. Qué bueno. ¿Vale? Ok, siguiente pregunta. Supongamos que se te pone llega una persona y dice, oye, no sé si hacerme autónomo o directamente montar una SL. ¿Qué le recomienda a esa persona? ¿Directamente a la SL o empezar autónomo y vemos cómo jugamos? Normalmente suelo hacer eso, también depende del tipo de negocio o cómo van a empezar, porque por ejemplo si puede ser, a veces cuando es una empresa tecnológica o que necesitan mucha financiación inicial, pues entonces sí puede interesar a lo mejor una sociedad para que luego pueda venir ese business angel que se llama esa figura que trae mucho dinero porque quiere el proyecto, entonces es mejor hacer una sociedad y no como autónomo. El autónomo responde con todo su patrimonio de cualquier problema que haya, Correcto. la sociedad no. Va a depender un poco, pero yo siempre suelo recomendar en términos generales, insisto, primero vamos a empezar a ver cómo te va como autónomo, si vemos que ya tienes un nivel de facturación X, pues te montamos una sociedad. Vale. Y con tu mujer no. Y 50-50 tampoco. Totalmente. No sé si tienes alguna pregunta. Sí, yo tengo una que creo que puede ser muy interesante. Y es, Venga. si pongamos el caso que ya tienes esa SL, has montado esa sociedad limitada y te gustaría crecer, expandirte, montar una holding desde el inicio o montarla después. La holdings, que está muchas veces en boca de todos, es una figura lícita y que está muy bien, pero cuando hay, sobre todo en una empresa, varias ramas de actividad, o una, y luego hay mucho patrimonio inmobiliario o bienes que entonces por razones fiscales, de responsabilidad, bueno, muchas razones, conviene ya hacer un grupo empresarial, que no deja de ser eso, ¿vale? Una holding, al final Sí. hay una empresa que tiene, digamos, todos los bienes valiosos de una empresa y luego las ramas de la actividad se dividen por diferentes empresas, ¿no? Hay muchas estructuras y muchas formas de hacerlas, pero normalmente se recomiendan en esos casos. Hacer una holding de inicio es como matar moscas a cañonazos, es mi opinión. Y también tiene un coste estructural. Y tú tienes que hacer la contabilidad y presentar los impuestos de cada una de las empresas. Claro. De inicio, normalmente tienes que montar ya un negocio que tiene una trayectoria anterior y que ya empiezas muy fuerte, o si no, no suele ser recomendable de inicio. Vale. ¿Cómo detectar cuando tu proyecto o tu empresa está ya, que tú has dicho antes, hay muchas empresas que intentan tirar aunque ya saben que ese negocio no va a funcionar? ¿A partir de qué momento te das cuenta de que ya debes dejar ese negocio? Esa es muy buena pregunta, porque aquí en España y en Andalucía la gente no habla cuando las cosas le van mal. ¿Os habéis fijado? Nunca. Solamente te lo pueden decir con un cubata en la mano y cuando ya se sueltan un poco. Si no, no te lo dicen. Entonces, a mí, quien me pasa la mayoría de los clientes no son los propios clientes, son las gestorías o las asesorías que detectan ellos en la contabilidad, en los impuestos, en las facturas, en el cash flow. Van viendo, esa información la tienen en la gestoría porque normalmente el empresario no la lleva. Entonces, ellos son los que muchas veces dicen, oye, tendrías que mirar a un especialista o algo porque la empresa Claro. no va. Hombre, si tú llevas tu contabilidad, lo que dice la ley es que como mínimo tú tienes que analizar cuando apruebas las cuentas anuales, cuando apruebas tu contabilidad y la tienes que presentar al registro mercantil, como mínimo en ese momento cuando la estás aprobando, te tienes que dar cuenta de lo que tienes delante tuya. Claro. Y entonces ahí ves si la empresa va o no va. Totalmente. Y ahí de lo que dice el Tribunal Supremo que como mínimo tú tendrías que estar pendiente en lo que se denominan los balances trimestrales de cómo va tu empresa y detectar que funciona o no funciona y tomar medidas. Oye, ¿la cierro o amplío capital? Pero algo tengo que hacer, no la puedo dejar ahí sin hacer nada. Claro. Claro. Esta pregunta es buena. Ojo, ¿eh? A ver, ¿Negocios aburridos de toda la vida o negocios digitales? esa es buena. Esa es buena. A ver, es que yo tengo mi parte, digamos,
friki informática que no hice y que siempre me ha gustado, pero Nada que ver con el conejo amarillo, ¿no? nada. O con la rata amarilla esa, ¿no? Vale. Nada. Pero a mí me gusta todo lo digital, yo estoy abierto siempre a todo lo nuevo, pero ¿y por qué no una mezcla de ambos? Desarrollame, venga, va, te di la opción de desarrollar. Imagínate el ejemplo que teníamos de mi padre con una ferretería. Sí. Es un negocio aburrido, por así decirlo, de toda la vida, de calle. Pero también es necesario, porque si no, el día de mañana se te rompe una puerta o cualquier cosa y tú necesitas eso al final. Correcto. ¿Por qué no puede ser una ferretería de toda la vida, pero que el dueño o la persona que está al cargo cada semana haga un vídeo de TikTok diciendo cómo podía ayudar en resolver este problema X? La gente iría nada más que ya casi por conocerlo, porque se ha hecho casi famoso. Me ha sorprendido. Este es el primer abogado que veo que está muy puesto en el tema de redes. Normalmente los abogados están como en otra órbita en el que hablan de las redes como un lugar de bailecito. Me sorprende muchísimo lo puesto, lo actualizado que estás, ¿eh? Bueno, no, que va, no es por actualizado. A ver, yo también di marketing y estudié Kotler y estudié o sea, sí, pero nada que ver con la realidad. Eso pasa un poco de... Claro, pero es decir que... Pero que yo siempre me gusta tener la mente abierta. Luego Claro. podrá funcionar o no, pero bueno. Totalmente. Vale. ¿España es un país industrial o de servicios? De servicios, absolutamente. Absolutamente. ¿Volvemos a lo industrial o crecemos en servicios? Yo creo que como todo en la vida, la virtud está en el término medio, ¿no? Y hoy en día lo que está volviendo es otra vez la industrialización. ¿Ah, sí? Yo creo que sí. Por una cosa que es muy penosa, pero es la guerra. No sé si... Vaya, es que cada vez más están saliendo cada vez más noticias de procesos de industrialización para producir más armas, más no sé qué. Y luego aparte hay otras nuevas industrias que están teniendo mucha potencia, por ejemplo la fabricación de chips o no, la famosa tarjeta gráfica, Nvidia creo que hoy he leído. Nvidia, eso, que yo siempre digo Nvidia, pero Nvidia es la que hace tarjetas gráficas para videojuegos y demás. Creo que es la primera empresa que ha superado el 5 billones o billones, yo no sé, una barbaridad. Sí. Y es la más valiosa ahora mismo. Sí. Número uno. Entonces vamos a ver, que de los servicios está muy bien, pero que también se nos ha demostrado que ante una catástrofe como el COVID los servicios se van a la mierda. Total. Y se pusieron todas las fábricas a fabricar mascarillas y hacer de todo. Y ahora mismo en España, salvo País Vasco y Cataluña, que todavía queda un tejido industrial relativamente importante, no tenemos mucho más, ¿eh? Y eso nos deja en una situación de dependencia económica a otros países. Totalmente. Sí. Pablo, última pregunta. Dime. Respecto a esta ronda rápida, lenta de preguntas. Sí. Es que si el día de mañana tu mujer te dice quiero hacer una empresa contigo, ¿cómo lo harías? Le diría que no. ¿Quieres hacer? No, cariño, lo siento. Y esto no es Imposible. broma. A mí me lo llegó a decir si no le funcionaba la oposición y yo le dije que no iba a trabajar con ella. Wow. Así es duro. Sí. Porque querías seguir en tu matrimonio. Correcto. Porque yo No es fuera de coña, y no ¿sabes? estoy de broma, ¿eh? Sí, no sí, estoy sí. de broma. Yo creo que mezclar las dos cosas y llevarte los problemas del trabajo a casa puede ser muy contraproducente. Y yo creo que al final ese matrimonio acabaría roto. Hay otros que lo han soportado o lo han resistido. Los admiro. Si aguanta eso, ya aguanta Exacto, todo. aguantas Claro. todo, ¿no? Estoy de acuerdo. Yo creo que no podría. Yo creo que no pasa ese síndrome de la posvacacional que a veces hay parejas que llevan mucho tiempo juntos en vacaciones o lo que sea y acaban hartos el uno del otro. Pues imaginaos todos los días y trabajando y compartiendo problemas. Yo creo que no podría. A tu pregunta te diría que no. O que si quieres seguir conmigo, que no lo haga. Claro, totalmente. Qué Sí, bueno. yo diría que no. Vale, pues ¿cuál era la...? Ah, bueno, eso ¿Esa es la es. última pregunta? Claro, las dos últimas preguntas totalmente. Venga, va, dale. No, dale. Ah, dos últimas preguntas, las que le hacemos a todo el mundo. Primero es, ¿nos puedes preguntar lo que quieras a nosotros? Ah, vale. Vale. Y aunque he hecho algunas ya, pero bueno. Bueno, pero si quieres, pues, Sí. alguna que tengas en mente. Sí. Y dos, ¿a quién traerías a este podcast? Vale. La primera pregunta la hago a los dos en general, ¿eh? Vale. ¿Qué impresión teníais al principio, antes de hacerme la entrevista, cuando habéis entrado al despacho y cuál es la que os lleváis? Buah, yo lo tengo claro, vaya. Sí. ¿Qué? Yo lo tengo claro, vaya. Vale, Sí. Pues esa es la pregunta que hago. Si quieres contesto yo y luego me dices... Vale, sí que yo doy tu punto de vista y yo doy el mío si quieres. Venga, pues yo creo que al final, a ver, cuando siempre tenemos la oportunidad de entrevistar a alguien relacionado con el sector legal, ¿no? En este caso, pues un abogado,
al final siempre tenemos esa imagen en la cabeza, que yo creo que es lo que tú ibas a decir, que A ver, ¿cuál? coincidirá. Quiero escucharla. De tener una imagen de una persona un poco más fría, más seria, más de... El increíblemente hombre señor Corbata, Justo, ¿no? que es serio, que si sonríe es que se ha equivocado, todas esas cosas, ¿no? Entonces, al final tú te imaginabas una idea, ¿no? De un señor, pues que era de hola, Dios, te daba la mano y Totalmente. hasta luego, ¿no? Sí, Correcto. sí. Y al final ha acabado siendo algo totalmente... Totalmente. Yo creo que o sea, yo tengo muchos conocidos, mucha gente del mundo de la abogacía y creo que, o sea, yo por lo menos he tenido gran suerte de que con los que he estado son muy buena gente, ¿vale? Pero Tienen alma, ¿no? totalmente. Parece de broma, pero es verdad, ¿eh? No, lo he dicho de broma y no tan broma. Pero sobre todo en tu caso, yo creo que es que estás muy actualizado, más actualizado de lo que yo pensaba. Sí, bueno, Sí, me alegro. Me ha sorprendido mucho y me ha sorprendido mucho el ratón amarillo. Sí. La rata. La rata amarilla. Vale, y lo segundo, yo te recomendaría a un muy buen amigo mío. Tiene que ser a cámara. Perdón. Nombre y apellido tienes que venir con esta chica. Vale, pues yo recomiendo que traigáis a Antonio Montero de la empresa Centraliza, que Vale. os va a dar una entrevista bastante chula, creo yo. Súper interesante. Pues Antonio, Me has invitado. súper invitado, tío. Totalmente. Muy bien. Pues nada, Pablo, la verdad que es un auténtico placer. Muchísimas gracias por acogernos aquí y permitirnos esta entrevista, que la Nada, verdad que ha estado súper guay. Espero que la hayas disfrutado y Sí. sobre todo, nada, que esperamos que te guste luego cómo ha quedado. Y nada, chicos, hasta aquí el podcast de hoy. Ha sido muy guay, tío, ¿no? Muy guay, muy guay. La verdad que sí, súper Además es un podcast muy especial, muy interesante. Sí. Y nada, así que chicos, nos vemos en la próxima. Nos vemos la próxima, o pronto. Adiós. Chao. Hasta luego.